Buen día niños, ¿cómo están? Hoy en el curso de Ciencia y Tecnología, nuestro tema es conozcamos los cambios que sufre la materia, ¿ok? Bueno, antes que nada quisiera explicarles qué es un fenómeno, ¿no? Muchas veces ustedes han escuchado la palabra fenómeno. Un fenómeno es una manifestación o una experiencia que logramos percibir de alguna manera, ¿no? Específicamente a través de nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, si sucede algo extraordinario o sorprendente que nos llame la atención, lo vamos a considerar como un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del niño. ¿Recuerdan? ¿Cómo sucedió esto, no? De repente de una simple lluvia que a nosotros nos parece algo normal, se torna de un modo más complejo, ¿no? Y puede ocasionar un desastre, etcétera, y se convierte en un fenómeno natural, ¿no? O también podemos tomarlo en cuenta como para decir, wow, mi amigo es un fenómeno en matemática, ¿no? Como decir, es extraordinario, es excelente en matemática, es sorprendente, ¿no? Su capacidad de aprender las mates. Entonces, eso es lo que vendría a ser, en términos generales, un fenómeno, ¿ya? Como pueden ver, se puede aplicar en toda ciencia, en toda situación. Sin embargo, ya cuando nos referimos a los fenómenos en la ciencia, no en este caso dentro de la física, dentro de la química, pues esto cambia, ¿no? Por ejemplo, mira, para empezar, toda la materia que existe, ¿sí? Toda la materia que nos rodea, inclusive nosotros somos materia, la materia está experimentando cambios continuamente, ¿no? Analízate para empezar en ti mismo, ¿no? Tu cuerpo, ¿no? Constantemente estás respirando, constantemente estás inhalando oxígeno y expulsando el CO2. ¿No? Entonces, por ejemplo, estás adquiriendo sustancias nutritivas y expulsando desechos, ¿cierto? Tu corazón está de algún modo recibiendo sangre y a la vez expulsando sangre y así todo lo que nos rodea también, ¿no? Entonces a estos cambios se les conoce como fenómenos, pero cuando tienen algo, como te dije, que llamen la atención, que pase algo aquí, ¿no? Que suceda una experiencia. Entonces, ¿qué es un fenómeno en física o química, no? Es el cambio o modificación que sufren los cuerpos de la naturaleza. Ojo, es el cambio, no es la modificación. ¿Bajo qué? Bajo la influencia de diversas formas de energía, ¿sí? Es decir, hay algo que va a causar, en este caso hay una energía, de repente un aumento o un descenso de energía, ¿no? Como por ejemplo energía puede ser el fuego, un aumento de calor o un descenso de calor hacia cierto objeto, lo cual va a generar un cambio o una modificación, ¿no? Estos cambios, ¿sí? Pueden ser físicos y químicos. Por lo tanto, vamos a tener eh, fenómenos físicos y químicos también, ¿no? Entonces, observemos lo siguiente. No, acá. ¿No? Entonces tenemos los fenómenos físicos, ¿no? El fenómeno físico es el cambio que sufre la materia sin alterar su estructura íntima, ¿sí? Es decir, siguen siendo las mismas. Por ejemplo, tienes la evaporación del agua, ¿no? Es un fenómeno físico. Inicialmente era agua, finalmente también va a ser agua, ¿no? Es decir, inicialmente el agua tú la encuentras en estado líquido, ¿no? Sin embargo, luego de un cierto cambio, llega a ser agua, pero ahora en estado gaseoso,
¿no? Al fin y al cabo, su composición química no ha cambiado, solo ha cambiado su forma, más no su manera de ser, ¿no? Su naturaleza, porque sigue siendo agua, solo ha cambiado de estado, ¿no? Entonces, acá tienes, ¿no? Por ejemplo, tienes la materia. Tenemos acá los cambios físicos. Los cambios físicos, entonces en los cambios físicos o fenómenos físicos se cambia el tamaño, la forma o el estado, sólido, líquido, gaseoso, y pues la sustancia sigue siendo la misma, ¿no? Por ejemplo, acá tienes una tetera con agua. ¿Qué pasa con el agua? Está en estado líquido, de pronto llega a hervir y se convierte el agua en estado gaseoso, pero sigue siendo agua. ¿No? Aquí lo tienes. Por ejemplo, los cubitos de hielo, ¿no? Los tenías en estado sólido, pero si lo dejas a temperatura ambiente, en la refri está sólido, pero a temperatura ambiente se va a volver en estado líquido. Pero a la vez sigue siendo agua, no está cambiando su estructura interna, ¿no? Bien. Sin embargo, vamos a ver un ejemplo más, creo que acá. Sí, por ejemplo, otro ejemplo es la piedra, ¿no? Por ejemplo, una piedra. Una piedra aquí, como observan en la imagen, está cambiando de posición, ¿sí? No es como que tú la tienes en tu mano, la sueltas y pues te das cuenta que se observa una distancia, ¿no? Va a recorrer una distancia y tiene cierta velocidad hasta que cae al suelo, ¿no? Pero dime, aquí, ¿qué pasó con esta piedra? ¿Cambió? ¿Dejó de ser piedra por tener un cambio físico? No, ¿verdad? Entonces, mira, se produjo un fenómeno, un cambio físico, sin embargo, sigue siendo piedra. En cambio, el fenómeno químico es el cambio que sufre la materia experimentando una alteración en su estructura química. Ya, acá hay un cambio en la estructura, en el cuerpo, en la materia. Es decir, se transforma en otra diferente. ¿Ya? Por ejemplo, acá tienes, cuando se somete el azúcar a la acción del calor, ¿no? Ahí tienes, mira, el azúcar en una cucharita y le pones fuego, le aumentas la temperatura. Este azúcar se transforma en un cuerpo negro, es decir, en carbón de azúcar, ¿ok? Acá hay un proceso de oxidación, ¿sí? Hay un cambio químico acá, ¿no? La estructura, la naturaleza del azúcar ya no es la misma, está cambiando, ¿no? Entonces ya no es un azúcar natural, ¿no? Sino esta vez es un azúcar quemada, se puede decir, ¿no? Otro ejemplo es, si se quema una madera, esta cambia, ¿no? El fenómeno es químico porque inicialmente el cuerpo era madera, finalmente ya no lo es, ¿no? Por ejemplo, tienes un trozo de madera normal, tú la quemas y ¿qué tienes? Vas a obtener ceniza. Dime, ¿la madera sigue siendo madera? Ya no. Hubo una reacción en su interior, lo cual ha hecho que esta materia se transforme en otra totalmente nueva. Ya no es madera, ¿no? Entonces un cambio químico es cuando una o más sustancias se transforman en una sustancia totalmente nueva, ¿no? Acá, por ejemplo, ya te lo mencioné, mira una casa incendiándose, dime, luego de un incendio, ¿la casa sigue siendo casa? Ya no, se convierte en pura ceniza, ¿no? Cambia su estado químico, su estructura interna. Aquí, una tuerquita, un tornillito, que normalmente era limpio, ¿no? Metal fuerte. Sin embargo, mira, ahora está pasando por un proceso de oxidación, ¿no? Está perdiendo electrones internamente y pues prácticamente se está oxidando. Lo puedes observar, ¿no? Por el color, se está oxidando este metal. Listo. Entonces, niños, ¿no? Aquí tenemos ciertas imágenes que luego vamos a estudiar obsérvenlas, ¿no? Acá hay cambios físicos y cambios químicos mezclados y esto lo vamos a analizar en el grupo, ¿ok? Listo, entonces, niños, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos comunicamos en la siguiente clase. Hasta pronto, cuídense.